estando en ese estado, la Biblia señala en primer lugar que, hermanos, el hombre se ha ido como profundizando en todo ese estado, pervirtiendo en ese estado. La Biblia dice, irán de mal en peor. Es decir, que no se ha logrado, presten su atención aquí al frente, no se ha logrado como una reparación del individuo. No es un robot que se cayó y luego se le zafó un tornillo, se lo aplicaron y luego se compuso. El hombre ha ido de mal en peor, de mal en peor. Nosotros somos las generaciones peores de la tierra. ¿Oyeron bien? Somos las peores generaciones. Y cuando hablamos de cultura y hablamos de influencias sociales, somos lo peor. Engañadores, mentirosos, desleales, injustos, calumniadores, detractores. Tenemos una serie de degradaciones que somos, como dice la Biblia, gente que está atestada, llena, ya no le cabe más. Somos tan sinvergüenzas que hemos llevado hasta los niveles, hermano, de la vida religiosa, lo que es precisamente las características naturales del ser. Esa es la clase primera de persona. Es posible que algunos de ustedes no se sientan aludidos con esta descripción. Hay una descripción más, es lo que dije, la segunda clase de personas. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a hablar solo de dos clases de personas? La segunda es la que describe el verso 17 en adelante. Y son aquellas personas que mediante la religión han querido y han pretendido como poner un escudo a una realidad que viven. Cuando la Biblia dice, tú tienes sobrenombre de judío, y dice luego la Biblia, tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Esta es la otra clase de persona. Lo primero son los que son nacidos hermano, al natural, que jamás se han gloriado en Dios. Y la otra clase es los que se glorían en Dios. La otra clase es los que se dicen, hermano, que ellos son morales, que ellos son diferentes, que ellos son cristianos, que ellos son religiosos, que ellos tienen por costumbre dar diezmo, orar, ayunar o hacer, y aún pertenecen a alguna clase de función dentro de las iglesias. Sin embargo, la Biblia no ve todo ese disfraz. Yo no sé por qué en algunas iglesias se disfrazan en algunos días. Ya es suficiente el disfraz que andan todos los días en la calle. Y es suficiente. Vivimos en un disfraz y disfraz y disfraz. No solo los hombres que viven dentro del marco natural, sino que aún aquellos que se glorían en la ley de Dios, dice la Biblia, se glorían en la ley de Dios. Esta es la segunda clase de personas. Se glorían en la ley de Dios. Y luego dice aquí la Escritura, conocen su voluntad. Es decir, se jactan que conocen la voluntad de Dios y se jactan que ellos verdaderamente son instruidos en la ley de Dios. Luego dice que se han llegado a vanagloriar tanto, que han llegado a pensar que ellos son guía de los demás. Los religiosos se pretenden echar sobre sí mismos el título de que ellos son guía de los demás. Pero hay, hermanos, hay aquí algo tremendo, porque dice la Biblia, tú pues, que te jactas de eso, de que enseñas a los demás, que eres instructor, maestro, y que te jactas de la ley, de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, eres ladrón. Es decir, yo no sé cuáles serán peores. ¿Cuáles creen ustedes que son peores, los primeros o los segundos? ¿Los segundos? ¿Cuáles creen ustedes que son peores, los primeros o los segundos? ¿Cuáles creen que son peores? Mejor digan, nosotros digan. De hermanos y hermanas que se jactan de lo que no son. Hermanos y hermanas que se jactan de lo que no son. Hermanos y hermanas
que se jactan de lo que no son. Hermanos y hermanas y cristianos que dicen que son y no son nada. Son pícaros, son sinvergüenzas, son idénticos a los impíos, son igualitos a los que fueron concebidos y engendrados y nacieron en pecado. Son idénticos. Lo único que los diferencia es la máscara que usan. Usamos una máscara y un disfraz que nos hace peor y nos hace hipócritas. Y es más, hacemos arrastrar a los hombres cuando los hombres creen en nosotros. Los arrastramos a la falsedad y a la hipocresía, porque nosotros mismos somos idénticos a los de afuera. Solo son dos tipos de personas: los que fueron engendrados y concebidos y nacidos en pecado, y aquellos que, siendo engendrados y concebidos y nacidos en pecado, se pusieron una máscara y se jactaron en sí mismos, haciéndose vanagloriosos, creyéndose conocer a Dios y volviéndose tan orgullosos que pretendieron enseñar a los demás. La Biblia señala de una manera clara y categórica: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis. No le eche la culpa de su situación y de las cosas que lo rodeen a otros. Debe haber arrepentimiento. Esa fue la prédica de Juan el Bautista. Esa fue la prédica de Cristo. Arrepentíos, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio para la vida y el corazón del hombre solo vienen cuando hay arrepentimiento.